La empresa British Airways en 2020 fue multada con 20 millones de euros por la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido, debido a una violación de datos que afectó a más de 400.000 clientes. Este incidente resaltó la gravedad con la que se toman las infracciones del Reglamento General de Protección de Datos en Europa. Desde la implementación del reglamento en 2018, se han impuesto multas que suman más de 270 millones de euros a diversas organizaciones por no cumplir con las normativas de protección de datos. Como estas sanciones no solo afectan financieramente a las empresas, sino que también tienen un impacto significativo en su reputación, en la confianza de los consumidores. Como estas sanciones no solo afectan financieramente a las empresas, sino que también tienen un impacto significativo en su reputación y en la confianza de los consumidores. ¿Cómo crees que estas sanciones influyen en las prácticas de gestión de datos de las empresas? Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de Leyes de Protección de Datos de Dutin Academy, donde aprenderás sobre las sanciones por incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en Europa y comprenderás su impacto en las prácticas empresariales y la protección de datos personales. Comencemos. Recuerda que una sanción de incumplimiento es una penalización impuesta a una organización o a un individuo por no cumplir con las leyes y regulaciones de protección de datos. Estas sanciones pueden variar desde multas económicas, restricciones operativas, hasta sanciones administrativas como la suspensión de actividades. Su objetivo es asegurar que las entidades gestionen los datos personales de manera responsable y conforme a la ley, protegiendo los derechos de los individuos y manteniendo la integridad y seguridad de la información. En Europa, las sanciones en el contexto de la protección de datos se deben a varios factores clave. Estos incluyen violaciones de los principios básicos del tratamiento de datos, incumplimiento de los derechos de los titulares de datos, violaciones de seguridad de datos, transferencias internacionales de datos, incumplimiento de las obligaciones de responsabilidad, cooperación con las autoridades de supervisión, medidas técnicas y organizativas inadecuadas. Veamos qué comprende cada uno. Como primer factor tenemos las violaciones de los principios básicos del tratamiento de datos. El reglamento establece principios fundamentales para el tratamiento de datos personales, como la legalidad, la equidad, la transparencia, la limitación de la finalidad, la minimización de datos, exactitud, limitación del almacenamiento, integridad y confidencialidad. Las sanciones pueden imponerse a las organizaciones que no cumplan con estos principios, ya que son esenciales para garantizar que los datos personales se manejen de manera justa y responsable. El segundo factor abarca el incumplimiento de los derechos de los titulares de datos. El reglamento otorga a los individuos varios derechos sobre sus datos personales, incluido el derecho de acceso, rectificación, eliminación, restricción del tratamiento, portabilidad de datos y oposición al tratamiento. Si una organización no respeta estos derechos o no responde adecuadamente a las solicitudes de los titulares de los datos, puede enfrentar sanciones significativas. Como tercer factor tenemos las violaciones de seguridad de datos. Las organizaciones están obligadas a implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales contra accesos no autorizados, pérdidas, destrucción o alteración. Las violaciones de seguridad de datos, como el acceso no autorizado o la pérdida de datos, puede resultar en sanciones si se determina que la organización no tomó las medidas necesarias para prevenir dichos incidentes. Transferencias internacionales de datos. El Reglamento General impone restricciones estrictas sobre la transferencia de los datos personales fuera del espacio económico europeo,
Las transferencias solo pueden realizarse si el país receptor ofrece un nivel adecuado de protección de datos o si se han implementado salvaguardias adecuadas, como cláusulas contractuales estándar. Las sanciones pueden aplicarse si las organizaciones transfieren datos personales sin cumplir con estos requisitos. Incumplimiento de las obligaciones de responsabilidad. El principio de responsabilidad del Reglamento General de Protección de Datos exige que las organizaciones demuestren su compromiso con las normas de protección de datos. Esto incluye mantener registros detallados de las actividades de tratamiento de datos, realizar evaluaciones de impacto sobre la protección de datos cuando sea necesario y designar un delegado de protección de datos en ciertos casos. Las sanciones pueden imponerse si una organización no cumple con estas obligaciones. Cooperación con las autoridades de supervisión. Las organizaciones deben cooperar plenamente con las autoridades de supervisión en sus funciones de monitoreo y aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. Esto incluye proporcionar acceso a los datos y a la información necesaria para las investigaciones. La falta de cooperación puede resultar en sanciones adicionales, ya que obstaculiza la capacidad de las autoridades para garantizar el cumplimiento de las normativas. Y como último factor tenemos las medidas técnicas y organizativas inadecuadas. El reglamento requiere que las organizaciones implementen tanto medidas técnicas como organizativas para proteger los datos personales. Esto puede incluir cifrado, anonimización, políticas de acceso y formación del personal. Si una organización no adopta estas medidas adecuadas y proporcionalmente al riesgo, pueden ser sancionadas por no proteger adecuadamente los datos personales que tratan. En el contexto de la protección de datos en Europa, se aplican diversos tipos de sanciones para asegurar el cumplimiento normativo. Entre ellas se incluyen multas económicas, órdenes y medidas correctivas, advertencias y reprimendas, suspensión de flujo de datos, medidas de publicidad y las inspecciones y auditorías. A continuación, te las explicaré en detalle. La primera sanción es comprendida por las multas económicas. El reglamento establece un régimen de sanciones económicas significativos para los incumplimientos de sus disposiciones. Las multas pueden alcanzar hasta el 4% de los ingresos anuales globales de las empresas, o 20 millones de euros, lo que sea mayor para las infracciones más graves. Estas multas se imponen para sancionar y disuadir comportamientos que no respeten los principios básicos del reglamento, asegurando que las organizaciones consideren seriamente la protección de sus datos en sus operaciones. La segunda sanción son las órdenes y medidas correctivas. Las autoridades de supervisión pueden emitir órdenes que obligan a las organizaciones a tomar medidas específicas para cumplir con el reglamento. Esto puede incluir instrucciones para detener el tratamiento de datos, implementar medidas de seguridad adicionales, modificar prácticas de tratamiento de datos o rectificar infracciones. Las medidas correctivas son cruciales para asegurar que las organizaciones alineen sus prácticas con las normativas de protección de datos. Pasemos a la tercera sanción: advertencias y reprimendas. En caso donde se detecta una infracción, pero no se justifica una multa económica inmediata, las autoridades de supervisión pueden emitir advertencias o reprimendas. Las advertencias notifican a la organización sobre actividades que podrían infringir las regulaciones, mientras que las reprimendas se emiten por infracciones ya cometidas. Estas acciones buscan corregir comportamientos y prevenir futuras infracciones mediante la concienciación y la orientación. Otra sanción es la suspensión de flujos de datos. En situaciones donde la protección de datos personales no puede ser garantizada adecuadamente, las autoridades de supervisión
pueden ordenar la suspensión de flujos de datos transfronterizos. Esto es particularmente relevante para transferencias de datos fuera del espacio económico europeo a países que no ofrecen un nivel adecuado de protección de datos. La suspensión de flujos de datos es una medida drástica que asegura la protección continua de los datos personales en transferencias internacionales. Medidas de publicidad. Es otra sanción que las autoridades de supervisión pueden ordenar para que las organizaciones hagan públicas las infracciones y las sanciones impuestas. Esta medida de publicidad tiene un efecto disuasorio, ya que puede dañar la reputación de la empresa y aumentar la presión pública para que cumpla con las normativas de protección de datos. La divulgación pública también aumenta la transparencia y la responsabilidad en el manejo de datos personales. Y finalmente, como última sanción, tenemos las inspecciones y auditorías. Las autoridades de supervisión también tienen el poder de realizar inspecciones y auditorías para verificar el cumplimiento de las normativas de protección de datos. Estas inspecciones pueden ser periódicas o en respuesta a sospechas de incumplimiento. Durante una auditoría, las autoridades pueden revisar políticas, procedimientos, sistemas de seguridad y registros de tratamientos de datos para asegurar que la organización cumpla con el reglamento general. Las auditorías ayudan a identificar y corregir deficiencias antes de que se conviertan en problemas mayores. Al imponer sanciones por infracciones a las leyes de protección de datos, se deben considerar varios factores clave. Entre ellos tenemos naturaleza, gravedad y duración de la infracción. Esto incluye considerar el tipo de datos afectados, el número de personas impactadas y el nivel de daño o riesgo para los derechos y libertades de los individuos. Intencionalidad o negligencia. Si la infracción fue cometida de manera deliberada o debido a una negligencia grave en el cumplimiento de las normativas de protección de datos, las sanciones serán más estrictas. Por el contrario, si la infracción ocurrió pese a la existencia de medidas preventivas razonables, esta podría mitigar la severidad de la sanción. Acciones tomadas para mitigar el daño. Esto incluye medidas inmediatas para detener el incumplimiento, esfuerzos para minimizar el impacto en los afectados y cualquier paso dado para prevenir futuras violaciones. Las acciones correctivas y de mitigación pueden influir positivamente en la decisión sobre la imposición de sanciones. Grado de responsabilidad. Esto incluye la implementación de medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos personales, así como la supervisión y control interno para asegurar el cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos. Una mayor responsabilidad y diligencia en la protección de datos puede atenuar la severidad de las sanciones. Historial de infracciones. Las organizaciones con un historial de cumplimiento deficiente o reincidentes en infracciones de protección de datos enfrentan sanciones más severas. Por otro lado, un historial limpio o mejoras significativas en las prácticas de protección de datos pueden ser considerados como atenuantes. Categoría de datos afectados. Las infracciones que involucran datos sensibles como información de salud, datos biométricos o detalles financieros son consideradas más graves, debido al mayor riesgo que representan para los derechos y las libertades de los individuos. Cumplimiento de medidas previas. El incumplimiento de recomendaciones u órdenes anteriores puede resultar en sanciones más severas, ya que demuestra una falta de compromiso con la mejora continua y el cumplimiento de las normativas de protección de datos. No olvides que las sanciones por el incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en Europa son una herramienta esencial para garantizar que las organizaciones mantengan los datos personales con la diligencia y la responsabilidad necesaria. Estas sanciones no solo incluyen multas económicas significativas, sino también medidas correctivas, advertencias y otras acciones para asegurar el cumplimiento y proteger los derechos de los individuos.
Los factores considerados al imponer sanciones, como la gravedad de la infracción, la intencionalidad y las acciones de mitigación, aseguran que las penalizaciones sean justas y proporcionales. En última instancia, este régimen de sanciones del reglamento busca fomentar una cultura de protección de datos que beneficie tanto a las empresas como a los ciudadanos, promoviendo la confianza y la seguridad en el entorno digital europeo. Hemos llegado al final de nuestra clase. Para terminar, me gustaría poner a prueba tus conocimientos. ¿Cómo crees que las sanciones del Reglamento General de Protección de Datos han influido en las prácticas de gestión de datos de las empresas dentro y fuera de Europa? Responde a esta pregunta en la sección de comentarios de este video. Gracias por tu participación. Nos vemos en el próximo video del curso de Leyes de Protección de Datos, aquí en Edutin Academy. Hasta la próxima.